Hola, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos todos aquí reunidos. Gracias por un nuevo día, por la oportunidad de platicar y de tener una conversación y una lectura de la palabra para poder iniciar el día de hoy. Muchas gracias a Dios por esta oportunidad, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. La semana pasada tuve la oportunidad de compartir con ustedes un devocional en el cual les mencionaba que íbamos a estar estudiando el libro de los Hechos, algunas características de los Hechos. Ojalá tenga oportunidad de buscar el primer devocional que fue la semana pasada. Y hablamos de Hechos capítulo 1, de la primera vez que los apóstoles toman una decisión guiados por el Espíritu Santo. El día de hoy quiero compartir con usted precisamente el capítulo 2, la primera vez en Hechos de los Apóstoles en que se predica el Evangelio. ¿Qué sucedió la primera vez que hubo una predicación del Evangelio? Quiero por favor que me acompañe a Hechos capítulo 2. Déjenme ponerle en contexto. Dice la palabra que los apóstoles estaban reunidos en oración junto con otras personas. Había varias personas reunidas en oración y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, llena sus vidas. Dice la Biblia que empiezan a hablar en idiomas diferentes, en lenguas diferentes, de tal manera que otros les entendían. Y Pedro se pone de pie y comienza a compartir el Evangelio. Y dice la palabra que en esa ocasión aproximadamente 3,000 personas fueron salvas. ¿Cómo fue esa predicación del Evangelio que generó 3,000 personas salvas? Yo quiero compartir contigo tres puntos importantes respecto de la primera vez que se predicó el Evangelio. Primera cosa que quiero compartir contigo, acompáñame por favor en tu Biblia, Hechos capítulo 2. Primera cosa que quiero compartir contigo respecto de la predicación del Evangelio que nos enseña la palabra. Es obra directa del Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra de la predicación. Claro, lo hace a través de nosotros. Dios decidió darnos a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice la palabra. Somos nosotros quienes nos fue encargada el ministerio de la reconciliación. Como lo veremos más adelante, en el libro de los Hechos hay aproximadamente de 3 a 4 ocasiones en las que hay ángeles que se le presentan a algunas personas y les hablan acerca les dan ciertas instrucciones. ¿Sabes tú de estas ocasiones cuántas veces estos ángeles predicaron el Evangelio? Ni una ocasión, nunca. Nunca en el libro de los Hechos un ángel que se le presentaba a alguna persona le predicó el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es función de los ángeles, es función de la iglesia. Nosotros somos quienes fuimos hechos ministros de la reconciliación, ministros de un nuevo pacto, no los ángeles. Por eso cuando de repente alguien dice, es que vino un ángel y me predicó el Evangelio, nosotros entendemos que no es correcto, que no es bíblico, porque no es función dada a los ángeles, es una función dada a los hombres y obviamente con la intervención del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de estos hombres, voy a leer a partir del versículo 8, había varias personas de diferentes lugares reunidos, Hechos 2, versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas. Hay algunas personas que en la lectura se detienen acá. Una de las principales características del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Pero terminemos el versículo 11. Dice, les escuchamos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios.
Es decir, la principal característica de la llenura del Espíritu Santo es que se comparte el Evangelio, se habla de las maravillas de Dios. Es la primera característica. Lo primero que sucedió cuando el Espíritu Santo vino a los apóstoles fue que se compartieron las maravillas de Dios. El que los apóstoles o los discípulos que estaban reunidos ahí comenzaran a hablar en lenguas de otras personas, eso solamente fue un medio, es decir, eso solamente fue para que esos hombres entendiesen de qué estaban hablando. Pero el objetivo principal del Espíritu Santo al dar esa capacidad a estos hombres fue que entendiesen y escuchasen las maravillas de Dios, dice el versículo 11. Primer característica, entonces, de cuando se comparte el Evangelio, que es algo que Dios quiere, que Dios hace. No somos nosotros los que convencemos a las personas, es Dios. Jesucristo mismo dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Qué significa guiarnos a toda verdad? Entender y que la luz del Evangelio nos ilumine respecto de nuestra condición de pecado. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Dios interviene para que las personas crean el Evangelio. Primera característica. Segunda característica. Esta es muy interesante, fíjate. Segunda característica. Dice la palabra que Pedro se pone de pie y comienza a compartir el Evangelio. ¿Cómo es que Pedro compartió el Evangelio? Hay muchas personas que el día de hoy comparten el Evangelio y dicen, ¿sabes qué? Tú necesitas a Dios porque Dios te quiere amar, Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere librarte de tus problemas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tengas dinero, que tengas salud, Dios quiere amarte. Y eso es cierto. Pero ¿cómo fue la primera vez que se presentó el Evangelio? Cuando Pedro se pone de pie en Hechos 2 y empieza a compartir el Evangelio, no dijo esto, no utilizó estos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que utilizó Pedro la primera vez que compartió el Evangelio? En pocas palabras, déjame decirte, Pedro habló de dos cosas, de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. En esto se basó el Evangelio de Pedro. Fíjate bien, en el versículo 23, Pedro dijo, está hablando de Jesucristo, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿De qué está hablando ahí? De la soberanía de Dios. Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Esto que sucedió fue por soberanía de Dios. Dios decidió que Jesucristo muriese en la cruz. Pero en el mismo versículo, en la segunda parte, dice, está hablando de o sea, de Jesucristo, vosotros le prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Está hablando de la responsabilidad humana. En un mismo versículo, en el versículo 23, Pablo dice, la salvación es obra de Dios, es soberanía de Dios, pero también hay responsabilidad humana. Es decir, Dios es soberano, por supuesto que es soberano, pero eso no te exime de tu responsabilidad. Porque tú podrías pensar, bueno, pues si Dios es soberano, como dicen, si Dios es Dios, como dicen, entonces lo que he vivido ha sido por Él. Si vivo en pecado es porque Él me ha permitido vivir en pecado. Pedro dice, no, Dios es soberano, pero eso no te exime de tu responsabilidad humana. Las dos cosas, los dos principios en el mismo versículo 23 están ahí. Dios es soberano, pero tú eres responsable. Y más adelante lo vemos en el versículo 30 y 31 del mismo capítulo 2, lo voy a leer rápidamente. Pero siendo profeta y sabiendo, está hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En el versículo 30 y 31, en pocas palabras, está diciendo, David era un profeta y David entendió que él estaba hablando acerca de la resurrección de Cristo, porque hace referencia a un salmo en el que habla acerca de resurrección. Entonces, ahí vemos la soberanía de Dios. David, en la soberanía de Dios, entendió que el Cristo iba a resucitar de los muertos. ¿Eso qué es? Soberanía de Dios.
Pero después vemos en el versículo 36 del mismo capítulo 2, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Al que vosotros crucificasteis, ¿no dijo antes que había sido entregado por la mano de Dios? ¿No Isaías capítulo 53 dice que es Dios el que entregó a Cristo para que muriese en la cruz? ¿Por qué en este versículo dice Pedro, vosotros lo crucificasteis? Por la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no exime la responsabilidad humana. Esa es la esencia de cuando compartimos el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio le debe quedar muy clara a la gente: Dios es soberano y Dios te ama, pero tú eres responsable. Dios quiere ayudarte, es cierto. Dios quiere estar contigo, es cierto. Pero hasta el día de hoy lo que has vivido es por tu responsabilidad. Tú eres responsable de tus actos delante de Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana fue el tema de la primera vez que se compartió el Evangelio. Y quiero terminar con este tercer punto. ¿Qué fue lo que sucedió con las personas que estaban escuchando? La primera vez que se compartió el Evangelio, dice la palabra, a partir del versículo 37, ¿qué fue lo que sucedió en los oyentes? Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones míos, ¿qué haremos? Y versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. 3 puntos muy básicos aquí vemos. ¿Qué fue lo que sucedió en los oyentes? Número 1, se compungieron de corazón, es decir, se estremecieron, dijeron: ay, no puede ser, acabo de entender lo que me estás diciendo, entiendo que es mi responsabilidad. Número 2, sabían que tenían que hacer algo, dijeron: ¿qué hacemos? Tú puedes ser movido, puedes ser compungido, puedes ser movido: ay, está mal lo que estoy haciendo, ahora entiendo que estoy mal. Pero si tú no vas a la segunda parte, que es ¿qué hago?, entonces esto no te sirve de nada. El remordimiento no te sirve de nada si no te lleva a la pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué fue lo que respondió Pedro? ¿Qué fue lo que respondió Pedro? Bueno, entonces tienes que leer o tienes que hacer estas obras de sacrificio. No, fue muy claro Pedro cuando dijo: ¿Qué hacemos? Y Pedro responde: arrepiéntete. Arrepiéntete. No voy a tocar este tema. Yo le invito a que busque en el canal de YouTube de Torre Fuerte o en la página de Torre Fuerte. Nuestro pastor David Pedraza el sábado pasado dio una clase, su lección número 3, está dando la clase de Viviendo más allá de las circunstancias. Habló acerca del arrepentimiento y la confesión. Vea esa clase, es muy interesante. Pero en pocas palabras, la primera vez que se compartió el Evangelio, los oyentes los que dijeron fue que se compungieron, hubo remordimiento en ellos, pero llevaron a la acción. ¿Qué hacemos? Y Pedro les dice: es muy claro lo que tienes que hacer, arrepiéntete, arrepiéntete. En resumen, 3 cosas que sucedieron la primera vez que se habló acerca del Evangelio, la primera vez que hubo una predicación del Evangelio. Número 1, el Espíritu Santo intervino para que todos pudiesen escuchar. Número 2, Pablo habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y número 3, esto generó arrepentimiento en los oyentes. Es lo que debemos hacer cuando compartimos el Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? 3,000 personas fueron salvas. No prediques el Evangelio de Dios si no le estás dejando clara a la persona que es su responsabilidad. Hay una responsabilidad que Él tiene delante de Dios. Que Dios nos dé la sabiduría y la capacidad de compartir su Evangelio sabiamente. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias porque tú nos das la capacidad y la habilidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque entendemos que los ministros de la reconciliación y del nuevo pacto somos nosotros, tu iglesia. Tú no le diste esa responsabilidad a los ángeles, tú no le diste esa responsabilidad a la naturaleza y a la creación, sino se la diste a tu iglesia. Nosotros somos los responsables. Danos la sabiduría y la capacidad de hacerlo sabiamente. Señor, te pido que tú nos capacites y habilites para ser ministros competentes del nuevo pacto, como dice tu palabra. Ayúdanos y danos entendimiento para hacerlo de manera sabia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Les recuerdo, el día de mañana, también a las 9 de la mañana tenemos nuestro devocional, no se lo pierda por favor, el sábado también devocional. Y el sábado de 9 de la mañana a 12 del día tenemos Escuela de Desarrollo Cristiano, clases en vivo a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 en el canal de YouTube de Torre Fuerte. Por favor, no deje de verlo. Es un gusto saludarle, que Dios le bendiga y que tenga un excelente y bendecido día. Un abrazo.